de ser anexados cuando estaban hechos un protectorado y estaban en una situación de transición administrativa que los iba a llevar hacia la independencia en algún momento, y ahora quedan anexados. Esa anexión de Bosnia y Herzegovina va a hacer que el proyecto de la Gran Serbia se vea seriamente amenazado, porque la Gran Serbia contaba con este pedazo de la Bosnia y Herzegovina para armar su serbiota grande. Entonces el nacionalismo serbio se ve herido de muerte por la anexión de los austrohúngaros a la Bosnia y Herzegovina. En esa ocasión los rusos no hicieron nada porque no podían, acababan de salir de la revolución de 1905 y no les daba el cuero, estaban bastante mal. Pero será la última vez que se queden quietos, porque si se vuelven a quedar quietos después desaparecen. Entonces aquí se va armando este nudo. Esta anexión se va a considerar una traición, y a partir de eso se van armando los bandos que van a formar una especie de remolino por donde Europa se va a hundir. Aquí cada cual va a velar por sus intereses y va a tener supuestos que el otro no va a atacar y que yo sí voy a atacar. Entonces, cuando estos nacionalismos se van a ver engañados y heridos, cuando todo el mundo quiere crear naciones al interior del imperio austrohúngaro, cuando estados como Albania, que son estados tapón, también quieren ser naciones, empiezan a moverse fuerzas interiores dentro de los Balcanes. El movimiento de estas fuerzas interiores es lo que va a llevar a que una organización nacionalista con métodos terroristas, que se llama la Mano Negra, que es Serbia y que tiene oficiales involucrados del alto mando del ejército serbio, asesine al archiduque Francisco Fernando. El asesinato del archiduque, como habíamos visto, es el fin de los Habsburgo. Termina la descendencia de 600 años de corona en el corazón de Europa, del mundo de los Habsburgo, que habíamos visto la vez pasada de dónde salía y cuánto había influenciado y cuánto había sido directriz en la historia de la Europa central. El imperio austrohúngaro considera que este asesinato es una afrenta de tal tamaño que ellos, mejor dicho, lo que piden ahí es prácticamente la desaparición de Serbia en pago por el crimen del archiduque. Entonces el archiduque es el último de los Habsburgo, es el heredero del imperio y sin él no hay esperanza de continuar. Por eso las dimensiones de este crimen son tan grandes. Entonces en ese momento los austrohúngaros dicen que ese no fue un crimen aislado de una fracción terrorista, sino que hubo un estado terrorista que conecta con el terrorismo, que lo acoge y lo protege, y que los austrohúngaros no van a conciliar con estados terroristas que acojan y conecten con actos como este, y que por lo tanto ellos tienen que invadir a Serbia porque Serbia es un estado terrorista. Es decir, la totalidad del pueblo serbio en su conjunto que tendría que pagar con prácticamente la extinción por el crimen del archiduque, porque no se está buscando a los culpables, sino que se está juzgando al Estado serbio en su totalidad. Es decir, la retaliación del crimen del archiduque prácticamente tiene como proyecto la desaparición de Serbia por ser un Estado terrorista. Y ahí empieza, digamos, el planteamiento de los estados terroristas. Aquí hay cositas que están muy tempranas en el siglo XX,
El proyecto de Serbia de unirse a la Bosnia-Herzegovina para crear una gran Serbia, proyecto de 1912 y 1913, será justamente lo que va a detonar la terrible guerra balcánica del 92 al 94, donde los serbios prácticamente exterminarían a los bosnios herzegovinos para armar la gran Serbia. Ese lío se nos arma aquí en este pedacito de los Balcanes. El problema de los estados terroristas, por los cuales no puede responder nadie porque están juzgados como totalidad, como estado y como pueblo, se nos arma aquí con la muerte del archiduque y nos da una circularidad histórica muy compleja al albor del otro siglo. Pero se están armando aquí. Es que esta es una época donde se arman líos de gran calibre. Entonces los serbios hacen de todo. Mire, nosotros no fuimos, fue un grupo terrorista, fue la organización Mano Negra, si quiere se las entregamos. No me sirve que me las entreguen porque no fue la organización sino el Estado serbio. Pero ¿cómo quiere que le entreguemos al Estado serbio? No es que el Estado serbio, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos en una bandeja al Estado? ¿Qué quiere que hagamos? Mire, nos disculpamos, nada de lo que Serbia hiciera satisfaría la sed de venganza de Austria-Hungría. Nada, es nada. O sea, esto es que no le sirve sino el ataque a Serbia, no le sirve nada más. Serbia intentó toda clase de mediaciones, Serbia proporcionó los nombres de los culpables, Serbia se arrodilló, hizo lo que pudo, nada valió. Lo único que le importaba a Austria-Hungría era la venganza sobre Serbia, que de una vez lo llevaba avanzando sobre los Balcanes, sobre los cuales ya habían tendido una cantidad de líneas férreas para poder entrar por entre las líneas férreas. Ahora ejercían una política directamente de invasión y más adelante de movilizaciones y todo eso. Entonces finalmente nada valió. Miren, es que no le sirvió nada. Entonces finalmente lo que va a hacer Austria-Hungría es invadir a Serbia. Austria-Hungría cuenta con que puede invadir a Serbia. Aquí vienen los supuestos, y los supuestos van a ser una de las cosas más peligrosas de la guerra. Austria-Hungría cree que puede invadir a Serbia y que la borra en 5 minutos porque la serbiecita era chiquita frente a Austria-Hungría, y que una vez que la borre pueda avanzar sobre la península balcánica y tomarse los territorios que están dejando atrás en su retirada los turcos otomanos, en su retirada de la parte europea del imperio. Como esto es un imperio euroasiático, de la parte europea se están retirando, y eso lo ven como una oportunidad los austriacos para avanzar sobre esos territorios, aplastar Serbia, vengar al archiduque y hacer de una vez el mandado completo. Vengar al archiduque, aplastar Serbia, tomarse los Balcanes, expandir la hegemonía, eso todo incluido. Pero además ellos cuentan con que Rusia no va a hacer nada, porque cuando se anexaron la Bosnia-Herzegovina, que era una crisis sumamente delicada, los rusos no hicieron nada. Luego ellos suponen que esta vez tampoco van a hacer nada, porque los rusos en las ocasiones anteriores no intervinieron, era porque no les daba el cuero, estaban agotados después de la derrota de la guerra ruso-japonesa y de la revolución de 1905. Pero en esta ocasión los rusos van a tener que atacar, porque si no atacan ya se les está encogiendo el imperio, ya los están mordisqueando por todas partes. O sea, ya se vuelve un problema sumamente importante a nivel del proyecto del imperio zarista. Lo están mordisqueando por los puntos. Meterse en Serbia es meterse al rancho a los rusos, porque Serbia es el límite de seguridad de los rusos. Los alemanes apoyarían las empresas que Austria-Hungría arranque a hacer por la fidelidad nibelunga. Estamos hablando del anillo de los nibelungos de la mitología germánica, que es la que, por eso digamos va a ser conocido por las obras de Bach, pero básicamente es la mitología de los germanos que hablan de este anillo de los nibelungos. Esa fidelidad nibelunga es la manera como se expresa el pangermanismo, es decir, el proyecto de una gran Alemania, de una unión de todos los pueblos germanos para tener una hegemonía en Europa. Por esa razón, Alemania va a apoyar a Austria-Hungría en cualquiera que sea la empresa donde se meta. Austria-Hungría piensa que Rusia no va a respaldar a Serbia porque no lo hizo cuando Bosnia-Herzegovina,
los asesores le dicen al zar, le toca meterse en esta guerra, lo quiera o no, porque si usted no participa en esta guerra, en ese momento puede pasar que pierda todo el imperio, porque el juego de expansión que se está dando en los Balcanes es en serio, y cualquier día podemos tener a los austrohúngaros aquí en Moscú si usted no se pellizca. Entonces le toca enfrentarse a los austrohúngaros, quiera lo que no. El zar decide hacer caso y moviliza a todas las tropas. La movilización general, porque es que, mire la maniobra. Los rusos quieren atacar a los austriacos sin meterse con los alemanes, porque los alemanes no son su tema ni están bravos con los alemanes, están bravos con los austriacos por haber atacado a Serbia. Pero al movilizar todas las tropas, al hacer llamar a la movilización general, los alemanes sí se sienten atacados, se sienten amenazados porque son aliados de los austriacos. Es muy difícil por el sistema de alianzas que usted se pueda meter con uno sin tener que enfrentarse con nosotros. El sistema de alianzas amarra a los países bélicamente de una manera tal que si usted, por lo mismo las pandillas, lo que es con él es conmigo. Entonces usted no se puede meter con los austriacos sin que detrás le vengan los alemanes, porque para eso está el sistema de alianzas. Ahora, los austriacos cuentan con que a Serbia la van a borrar, eso no les parece ni siquiera batalla, simplemente la arrasan, porque es un país chiquito enfrentado a un imperiote grandote. Entonces los austriacos piensan que los serbios, eso es pelea de toche con burro amarrado, entonces de toche con guayaba. Entonces en ese momento piensan que ahí no va a haber ningún tipo de resistencia y que los serbios van a quedar aplastados. Pero como la historia está llena de sorpresas, en Serbia había un rey viejito, un hombre ya entrado en años. Este rey viejito, cuando ve que los austrohúngaros, que las tropas del imperio austrohúngaro están avanzando sobre Serbia, se llena de coraje, se llena de valor, y en un acto de heroísmo sin precedentes, llena de fervor a los serbios, y los serbios les dan una resistencia a los austrohúngaros que ellos jamás se hubieran imaginado. Y el rey viejito coge su arma vetusta, dispuesto no solo a morir, sino a resistir, sobre todo a resistir. Y los austrohúngaros jamás se imaginaron que los serbios le fueran a salir generales, que fueran a aparecerse con tal valor, con tal arrojo, con tal coraje, que los pararon. Ahí donde los ve, los pararon, increíble, los pararon. Esto era un imperio de marca mayón. El imperio austrohúngaro podría estar muy triste el emperador, pero una cosa era la tristeza del emperador y otra la fuerza de las tropas de un imperio que durante 6 siglos había mandado la parada en Europa Central. Pues a ese mismísimo imperio, tan grande y poderoso como era, lo paró el rey viejito con su grupo de serbios bravos, dispuestos, porque es que los serbios si no tenían nada que perder, no es que si entran los acaban, el propósito era acabarlos. Hubiera desaparecido esa nación, donde el rey viejito no se revista de semejante coraje, de semejante entereza, y no logre sacar de su pueblo el heroísmo más impresionante del mundo. Los serbios resistieron contra todo pronóstico, contra cualquier cosa que se hubieran imaginado los austriacos. Los serbios resistieron como pueblo lo suficiente para que entraran las tropas rusas. Al entrar las tropas rusas, pues ya se salvan, ¿ve? Porque ya hay un apoyo importantísimo y la guerra coge otro curso distinto. La guerra va a empezar en Serbia. Mire, esta es una guerra complicada y paradójica, porque empezando en Serbia